Bien, bendiciones mis hermanos, buenas noches. Antes de todo quiero saber si se escucha bien, si se está escuchando fuerte, porque por lo general me da un poco de problema lo que es el micrófono. Así es que quiero saber si se escucha fuerte, si se escucha bien. Sí, veo que se escucha bien. Bien, esta transmisión la he querido hacer, bueno, tuve que preparar muchas cosas y pues por eso me agarró bastante la noche. La quise hacer por lo que es el Facebook, porque me interesa de que muchos conocidos míos conozcan pues lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Es variado lo que voy a hablar sobre este día. Es un día muy muy especial, pues porque se conmemora pues lo que son los fieles difuntos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso he querido hacer esta transmisión, pues por Facebook. Vamos a pues aprender bastante, ¿verdad? Saludos a todos los que están en esta transmisión en vivo. Acá pues son pocos los que me siguen en el Facebook. Por eso hago más en YouTube, pero pues también hay que alimentar a los que pues me conocen y no me siguen en YouTube. Así que vamos a ir iniciando, hermanos, pues el centro de esta enseñanza, mis hermanos, es sobre, bueno, pues sobre lo que está fundada sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que si pues Él no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Entonces vamos a hablar en esta noche sobre pues qué pasa con los que mueren, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y pues porque muchas personas tienen un concepto equivocado, dicen pues ya es un ángel más, o ya está en el cielo. No, primero tenemos que luchar acá. Tenemos que buscar la santidad, como dice Hebreos 12:14. La salvación Dios la regala, Cristo la regala, pero tenemos nosotros que luchar, mis hermanos. No es así nomás de que usted hace lo que se le da a su regalada gana y luego pues como nos calumnian los hermanos separados, que con unos rezos y con una misa pues salimos del purgatorio y nos vamos al cielo. La iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que se tiene que buscar la santidad. Tenemos que pues la fe y más las obras, ¿verdad? Y al final viene a ser el resultado, la paga de lo que nosotros hayamos hecho acá. Eso lo vamos a ir en el desarrollo, lo vamos a ir viendo. Quiero ser breve, aunque es bastante material, pues. Primero vamos a ver de lo que dice Hebreos 13:7, que dice: acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Entonces sabemos que nosotros vamos a dejar esta vida. Nosotros sabemos de que tarde o temprano nos vamos a ir de acá. Eso es una realidad. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, el momento que Él nos va a llamar. Entonces, mis hermanos, es necesario que usted y yo estemos preparados. Aquí podemos ver de Hebreos 13:7 que dice: acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios, o que les enseñaron la palabra de Dios. Aquí, hermanos,
tenemos que ir uniendo lo que es la enseñanza con el mandato de Jesús de San Mateo 28:20, y enséñeles a cumplir lo que yo les he mandado, o sea, la palabra de Dios. Entonces los encargados, los maestros, viene de magister, de que el que enseña. Entonces dice, acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Quien enseña la palabra de Dios es el maestro, ¿verdad? En este caso es el magisterio, y pues nuestros obispos con sus ayudantes, los presbíteros, son los encargados de enseñar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que acá se está refiriendo a personas que ya fallecieron, que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida. O sea, a los que dejaron esta vida, que dieron enseñanza, tenemos que recordarlo e imitarlo. Para eso son los santos. Las imágenes, fuera de la Iglesia Católica se cree que una imagen es un santo. No. Una imagen no es un santo, es una representación nada más. Entonces, para eso son las imágenes, representaciones de los que enseñaron la palabra de Dios. Vean cómo dejaron esta vida, o sea, cómo murieron, e imiten su fe, dice. Para eso son las imágenes, pero en esta noche no voy a hablar sobre ese tema. Entonces dice, vean cómo dejaron su vida. Entonces tenemos que conocer la vida de los santos. Este es el corazón de esta enseñanza. Las personas que ya partieron y que nos dejaron un testimonio de vida para que yo pueda imitarlo. Para eso son. Entonces hay un mundo que no conocen fuera de la Iglesia Católica, y por eso piensan que nosotros pues estamos equivocados, ¿verdad? Es una teología completa basada en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que reconocer la obra de estas personas. Algo importante, que la palabra, acuérdense, es mnemeion en griego, que significa recuerdo, pero también significa monumento. Monumento. ¿Y qué es un monumento? Acá está un monumento detrás de mí. Estos son monumentos conmemorativos. Vamos a dar la cita bíblica. Y esto que usted ve de adornar estos monumentos, esto es bíblico. Nosotros lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver estos personas que predicaron, que ya están en el cielo, porque vamos a mostrar que ya están en el cielo. Dice, ellos son los modelos a imitar, imiten su fe. Entonces veamos, Tito 2:7 dice, tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu honradez. Ese es Tito 2:7. Primera de Corintios 11:1 dice, sigan mi ejemplo o imítenme a mí como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Hebreos 6:12, escuche esto, que esto está bueno. Dice, así, en lugar de estar de perezosos, dice, imiten el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Imitar a esos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Esas personas ya fallecieron, ya están recibiendo esas promesas que Cristo hizo. Entonces, mis hermanos, veamos Hebreos 6:12.
Dice, en vez de dejar de estar de perezosos, en lugar de estar de perezosos, imiten el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Entonces veamos que hay un grupo, de personas que ya partieron de acá y están recibiendo esas promesas. Hebreos 6:12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 dice, aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darle un ejemplo para imitar. Entonces estos son los santos que nosotros debemos de imitar. Y Hebreos 13:7 dice, de los que ya dejaron esta vida. Estos, segunda de Tesalonicenses 3:9, Tito 2:7, Hebreos 6:12. Bueno, Hebreos 6:12 está hablando de los que ya partieron, al igual que Hebreos 13:7. Veamos que esos son los modelos y nos mandan a imitar. Veamos, primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Acá son dos palabras, una que es tupos, que en griego, que es modelo o ejemplo, y mimetes, que es imitador. De allí viene mimo, que es uno que imita a otro. Entonces, tenemos que, he querido entrar de esa manera, pues los santos son los que nosotros vamos a imitar, porque si queremos ir al cielo, hermanos, tenemos nosotros que ser imitadores de lo bueno. La salvación es gratis, pero hay que trabajar por ella, porque dice Hebreos 6:12 que leíamos, pues que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. La iglesia, hermanos, sabemos de que pues tiene tres etapas, que son la militante, triunfante y purgante. La militante es la que está acá en la tierra, ¿verdad? La purgante, la que pasa por el estado de purificación, y la triunfante, la que ya está en el cielo. Y vamos a ver en esta preciosa noche, vamos a ver. Veamos, dice Primera de Corintios 12:12, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Entonces, el que ha pertenecido a la iglesia de la tierra pasa a la iglesia del cielo, ¿verdad? Pero antes el que ha perseverado, el que ha perseverado, hermanos, acá en la iglesia, el que ha perseverado en la iglesia acá en la tierra, ese, hermanos, se ha esforzado, entonces va para la iglesia del cielo. Esto no es que yo me lo esté inventando, lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, el purgatorio, hermanos, es un estado de purificación que es para el salvo. Vamos a ver lo que dice el catecismo en el numeral 1031. Vamos a ver lo que nos dice. No es hablar por hablar, dice. La purificación final o purgatorio, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, están seguros de su eterna salvación,
sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia, dice el 1031, llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Bien, sabemos de que la doctrina está en la Biblia, mas no lo que es el nombre, ¿verdad? El nombre. Entonces, sabemos de que todos pecamos y sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Pero como dice Primera de Juan 1:8, el que dice que no peca es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, también lo que dice Primera de Juan 5:16, si mal no recuerdo, dice: si uno ve que su hermano comete pecado, un pecado que no lleva a la muerte, pida y Dios le dará vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay pecados que no son de muerte, hay pecados que no condenan, porque eso dice la palabra de Dios. Si uno ve que su hermano comete pecado, dice: si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ruegue. Entonces ahí vemos de que hay pecados, esto todos lo sabemos, ¿verdad? Pecados mortales y pecados veniales. El mortal, ese nos cierra la entrada al cielo. El venial, ese sí podemos entrar al cielo, pero está pues el problema que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:27. Nada manchado entra al reino de los cielos. Entonces, si llevamos esas pequeñas manchitas que no nos impiden la entrada al reino de los cielos, porque dice la palabra de Dios, eso lo dice la Biblia, entonces no es conveniente llegar al reino de los cielos pues con esas pequeñas manchas que no son de muerte. Por eso el numeral 1030 del catecismo claramente lo dice que pues los que están seguros de su eterna salvación. Entonces mi hermano no católico que va a ver este video, decirle: no, señor, la iglesia no regala salvación, de que vaya, murió borracho, murió pues asesino y no se arrepiente al final. Lo siento, ¿qué le toca a esta persona? ¿Qué le toca? Bueno, ustedes sabrán. Entonces, acá los católicos buscamos la santidad. Sí, pero los católicos pues son borrachos. La iglesia no nos enseña o no nos manda los domingos: vaya, ahorita váyanse a poner borrachos, váyanse a pegarle a la mujer. No, la iglesia no, la iglesia sugiere, pero el que tiene la última palabra es la persona. Bien, vamos a continuar. Entonces, veíamos de que, pues, 1 Corintios 12:12 dice: así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y si nosotros sabemos cuál es el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Lo que dice pues Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, Efesios 5:23, ahí podemos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y sin embargo es uno solo, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino
un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Mire, el cuerpo de Cristo es la iglesia y tiene muchos miembros. Vamos a ver que algunos miembros estamos acá todavía, pero hay otros que ya no están acá. Nosotros somos los moradores de la tierra y pues ya los otros son la iglesia triunfante. Veamos, dice Hechos 2:42. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y las oraciones. Veamos acá que dice se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. A esa enseñanza de los apóstoles se le llamó, antes de ser libro llamado Biblia, se le llamó Memoria de los Apóstoles. Antes de ser Biblia, era las memorias de los apóstoles que se transmitía oralmente o pues por tradición. Por eso se dice que la escritura es una parte formal de la santa tradición, es una etapa de la santa tradición. Eso es lo que se dice. Ahora veamos que pues nosotros tenemos que estar asiduamente escuchando la enseñanza de los apóstoles, pues en la fracción del pan, las oraciones y en la unidad. Algunos se van tristemente y no perseveran hasta el final, como dice San Mateo 24:11 al 13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Pero veamos lo que dice Hebreos 16:25. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Entonces vemos que muchos abandonan la iglesia, ¿verdad? Tristemente, pero los que perseveran hasta el final, esos se salvarán. Veamos pues por lo que dice pues Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 al 8. Aquí vemos cómo cuando la persona perseverante ha vivido en gracia, pues se ha esforzado, ¿verdad? Se ha esforzado. Vemos que pues pasa algo y cambiamos de lugar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios es Dios de vivos y no de muertos. 2 de Corintios 5, 7, 8 dice: pues caminamos por fe y no por vista. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros morimos, nos vamos con Cristo y pues estamos en la iglesia triunfante. La iglesia triunfante. Al salir de este cuerpo, nos vamos con Cristo. Dice Hechos 7:59. Esteban, mientras era apedreado, oraba así: Señor, recibe mi espíritu. Entonces vemos cómo pues él abandona su cuerpo y se va con Cristo. Filipenses 1:23 dice: me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Dice: por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Entonces, ¿qué significa? Que el que ha perseverado aquí en la iglesia, en la tierra, va a ir a gozar en la iglesia triunfante. Aquí vemos que dice, pues, que dice la palabra de Dios: estamos llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Veamos que pues
Dice, la iglesia está en el cielo. Hay una iglesia en el cielo. Los que salen del cuerpo acá, hermanos, se van a la iglesia del cielo. Los santos. Dice Hebreos 12, 22, 23. Ustedes, en cambio, se han acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial o del cielo, con sus innumerables ángeles, a la iglesia en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Aquí dice asamblea, pero en griego es eclesía del cielo, a la eclesía en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus. Recuérdese, Hechos 7:59, Señor, recibe mi espíritu. A la iglesia en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Entonces, mis hermanos, veamos que aquí está la iglesia triunfante, está en fiesta. El que perseveró aquí va a gozar allá, va a la fiesta del reino de los cielos. Hebreos 12, 22, 23. ¿Y qué pasa? Que dice Apocalipsis 3:5. Los que salgan vencedores serán vestidos de ropa blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, estas personas se les da un vestido blanco. Veamos Apocalipsis 4:4. También alrededor del trono dice: vi otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro sobre su cabeza. Veamos que allí pues tienen vestiduras blancas esos vencedores. Apocalipsis 6, 9 al 11, veamos, dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que fueron degollados, o de los mártires, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Escuche, a los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estaban debajo del altar. Ellos ya están en el cielo. ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia y tomar venganza de nuestra sangre a los habitantes de la tierra? ¿Por qué? Porque ellos ya no son habitantes de la tierra, son ciudadanos del reino de los cielos, como dice Hebreos 12, 23. Dice: a los habitantes de la tierra. Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio que iban a ser muertos como ellos. Los muertos en la carne, los que murieron acá, se van, dejan el cuerpo, se van y pues ya son ciudadanos del reino de los cielos. Y ustedes ven que ellos están hablando con Jesús. No es que se murieron y ya se acabó todo, ¿verdad? Como se dice afuera. No. Veamos que ellos hablan. Veamos San Mateo 17:3 dice: enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Aquí, mis hermanos, cuando ellos pues se presentan con Jesús acá en la tierra, Jesús tiene poder para hacer todo eso y mucho más. Entonces veamos también que aquí estaban hablando entre ellos, pero veamos que también
pues los de allá pueden hablar a los de aquí. Veamos lo que dice Apocalipsis 7:13. Dice: uno de los ancianos tomó la palabra, dice Juan, y me dijo, escuche a él, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice, uno de los ancianos. Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, vea, yo le respondí. Juan hablando con uno de los ancianos, con uno de esos santos. Juan no había muerto. Él dice en Apocalipsis 1:10, caí en éxtasis el día del Señor, el día domingo. Entonces ahí vemos cómo Juan está hablando con uno de los 24 ancianos. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y la han blanqueado con la sangre del Cordero. Entonces, veamos, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos, pues, que después de esta vida, hermanos, hay una vida mejor. Por eso se dice, pasó a mejor vida, a una vida en fiesta, allá en el reino de los cielos. Y veamos, yo he puesto acá, mis hermanos, he puesto acá, pues de fondo, he puesto dos monumentos. He puesto la de la izquierda, es la cruz de mi papá, ¿verdad? Ahora la fuimos a enflorar. Y la de la derecha, pues a mi derecha, bueno, la que tengo a mi derecha es la de mi papá, que aquí se invierte. Y el otro grande mausoleo, pues yo lo bajé de internet. Pero veamos que esto es bíblico, solo que nosotros lo perdemos de vista por las palabras de Jesús. Nos perdemos ese banquete. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Esto de adornar los monumentos o los sepulcros. Veamos San Mateo 23:29, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Entonces, pues cuando Cristo estaba acá y antes, ya se tenía esa costumbre que los hacían eran los fariseos, porque los admiraban o los veneraban. Entonces ellos no cambiaban, ellos eran injustos, pero adornaban, como era costumbre, los monumentos de los justos. Esto ya era una costumbre. Jesús no condena esa costumbre. Jesús lo que condena es que estas personas no cambiaron, no quisieron cambiar. Eso es lo que Jesús agarra, esta costumbre, y por medio de ella le llama la atención a estas personas. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque pintaban los monumentos de los justos y ellos no cambiaban. Entonces era una costumbre que Jesús no la condena. Entonces esto es muy importante y quisiera pues que lo vieran pues personas de aquí de mi país, personas de la comunidad, para que pues tengan algo que responder, ¿verdad? Para que tengan algo que responder a los ataques que nos hacen, ¿verdad? Es triste pues el que se va de la iglesia, que se hace protestante, se murió la mamá, se murió la abuela o qué sé yo,
y pues no, yo soy cristiano y yo no, que los muertos entierren a sus muertos, y hasta ahí llegó. Entonces, no, esta era una costumbre y es una costumbre bíblica. Entonces, no es tanto así. Eso se llama ignorancia bíblica. Eso se llama seguir a una persona. Bueno, dice San Mateo 15:14, ciego que guía a otro ciego, los dos van a dar al mismo agujero. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros nos instruyamos. Muchos de mis seguidores ya pues manejan estos temas, ¿verdad? Pero pues sabemos que hay muchos que no, ¿verdad? Que no, y tienen por cosas que nosotros, para nosotros sean naturales, muchos pues no las manejan, y por eso he querido hacer esta transmisión. Íbamos a salir a predicar, pero ya no salimos, ¿verdad? Como todos los años que hemos salido a predicar con el equipo de apologetas. Entonces también quiero hablar, pues solo quiero dar una cita bíblica, hablando pues hay pues otros países donde se les pone comida a los difuntos, dice, pero pues quiero dar mi opinión. Yo pues aquí en mi país no se acostumbra a eso, pero pues decirles de que eso pues en vez de botar el dinero de esa manera, mejor deberían de regalárselo un plato de comida a aquel necesitado. Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice Sirácides 30:18, manjares derramados sobre boca cerrada, esos son las ofrendas de alimentos puestos sobre una tumba. Manjares derramados sobre boca cerrada, esas son las ofrendas de alimentos puestos sobre una tumba. O sea, es como que usted le dé pues que un pavo, un chumpe como decimos acá, que se lo quiera meter a alguien en la boca, y se derrama porque no se lo está aprovechando, no lo está comiendo. Entonces dice manjares derramados sobre boca cerrada, esas son las ofrendas de alimentos puestas sobre una tumba. Usted está tirando el dinero. Entonces eso es lo que yo pues, esa es mi opinión, ¿verdad? Esa no es mi opinión. Hay unos que dicen no, que algunos sacerdotes no condenan eso. Bueno, porque les gusta esa costumbre y la tienen arraigada. Y las costumbres arraigadas es bien difícil pues separarse de ellas. Así que ese es pues a eso dice Sirácides 30:18. Así que mis hermanos, pues sigo adelante con estas con estas enseñanzas, bueno, y estudiando, ¿verdad? Para volver a lo que son los debates. Tengo mucho que enseñar, tengo mucho que hablar, pero he estado diseñando pues lo que son las camisas, ¿verdad? Que voy a enviar. Tengo que releer algunos libros para hacerles un resumen, ¿verdad? Para venir con más fuerza. Así que mis hermanos, un abrazo para todos y pues cuídense mucho y que el Señor los bendiga siempre.